A veces, las grietas más grandes en las relaciones no nacen de peleas fuertes, ni de promesas rotas, ni de esas llamadas telefónicas que nadie debería ver. La mayoría de las veces, todo comienza con el silencio. Un silencio tan tranquilo, espeso, casi imperceptible, que al principio parece natural. Luego se vuelve algo habitual. Y después, opresivo. No es el silencio en el que dos personas descansan la una al lado de la otra. Es un silencio en el que una mujer, de repente, entiende. Ella puede hablar, pero hace mucho que nadie la escucha. Toda historia tiene un momento que lo inicia todo. A veces es una mañana común. Una mujer se despierta junto a un hombre que aparentemente no ha hecho nada malo, y aún así, en el aire, se siente una extraña pesadez. Como si la habitación se hubiera vuelto un poco más pequeña. Como si las paredes se hubieran acercado unos centímetros. Ella va a la cocina, pone la tetera, escucha sus pasos, el sonido de la ducha, y siente, no irritación, no rechazo, sino algo vacío y pesado a la vez. Se da cuenta de que ese calor que antes los unía casi sin esfuerzo, ahora hay que reconstruirlo con las manos, como pedazos rotos. El silencio entre dos personas no aparece de repente. Crece lento. Es como una hierba mala que brota entre las grietas del pavimento. Primero un pequeño tallo, luego otro, y pronto todo el espacio está cubierto. Una pareja puede vivir junta años, compartir comida, compartir cama, mezclar los olores de sus cuerpos, pero dentro de la mujer va acumulándose poco a poco una sensación difícil de explicar. Estoy aquí, pero no estoy. Ella permanece en la relación físicamente, pero emocionalmente empieza a desaparecer. Y lo más doloroso es que nadie nota su desaparición. El mundo está acostumbrado a pensar que la infidelidad femenina tiene que ver con pasión, debilidad o falta de moral. Pero en la mayoría de los casos no es así. Rara vez una mujer busca aventuras. Ella no recorre el mundo buscando emociones fuertes. Al contrario, se aferra hasta el final al hogar, a la estabilidad, a lo familiar. Prefiere romperse por dentro antes que admitir que está mal. Guarda silencio, aguanta, justifica, cierra los ojos. Les dice a sus amigas, está todo bien, a todos les pasa. Y en esa frase hay más dolor que en cualquier confesión, porque significa, me rendí a la idea de que nadie me ve. Cuando ella deja de sentirse necesaria, deseada, escuchada, no piensa, es hora de buscar a otro. Piensa, ¿por qué ya no soy la que era? Casi siempre una mujer empieza intentando recuperarse a sí misma, no la relación. Trata de volver a sentir el gusto de la vida, de sentir ligereza en las cosas más simples. Pero si el hombre que está a su lado no nota sus cambios, si en la casa no hay suficiente espacio para su mundo interior, ella empieza a buscar aire. Y esa búsqueda rara vez está relacionada con un deseo de destruir algo. Es una búsqueda de supervivencia. A veces todo comienza con una tontería, con que alguien le diga, hoy tienes algo especial en la mirada. Y ella se detiene, porque no ha oído esas palabras en años. No porque haya dejado de brillar, sino porque en casa nadie nota su luz. La mujer descubre que sonríe, que sus hombros se suavizan, que quiere responder. No algo coqueto, no algo atrevido, sino algo humano, simple. Siente calor, no como un flirteo, sino como un recuerdo de que aún está viva. El hambre emocional es una de las formas más silenciosas de dolor. Puede ocultarse durante años. Incluso puede no reconocerse, pero destruye lenta y firmemente. Cuando una mujer deja de recibir contacto emocional en casa, se vuelve vulnerable a cualquier muestra de atención externa. Se la puede juzgar, se la puede culpar, se puede hablar de moralidad, pero el hecho sigue siendo el mismo. Una persona que no es escuchada empieza a hablar donde sí la escuchan. Una mujer no engaña por pasión, engaña por soledad, porque en su vida dejó de existir un lugar donde puede ser auténtica, no fuerte, no correcta, no perfecta, sino vulnerable, emocional, viva. Puede dormir en la misma cama con un hombre que cree que todo está bien, pero dentro de ella hay un silencio que aúlla, un silencio que nadie siente. Y entonces, una sola frase de otra persona
puede convertirse en la llave de una puerta que ella tuvo miedo de abrir durante mucho tiempo. Pero ni siquiera es la frase en sí. Todo empieza cuando por primera vez en mucho tiempo alguien la mira no como una parte habitual del espacio, no como madre, esposa, compañera del día a día, sino como mujer. Ella lo siente con todo el cuerpo. Algo dentro de ella se mueve, se endereza, se derrite, y eso la asusta, porque lo que vuelve a la vida comienza a tener voluntad propia. Puede resistirse, puede decirse, esto está mal, es peligroso, esto no es para mí. Y en el sentido cotidiano, tiene razón, pero el alma no tiene código moral, no obedece reglas inventadas por la sociedad. Reacciona al calor, a la atención, al interés vivo. Busca el lugar donde la escuchan. La infidelidad femenina no es una traición del cuerpo, es una traición del silencio. Es una forma de escapar de la jaula que ella misma cerró hace tiempo, porque era lo correcto, lo cómodo, lo familiar. Pero en algún momento, la jaula se volvió demasiado pequeña y ella demasiado grande para caber en ella. Y lo que el mundo llama traición, para ella es la única manera de sentir de nuevo que vive y no simplemente existe. El hombre puede no notar nada. Puede ser bueno, confiable, responsable. Y ahí está la tragedia. Las mujeres rara vez engañan a hombres malos. Engañan a aquellos que nunca les hicieron nada malo, excepto una cosa. Dejaron de estar presentes emocionalmente. No vio que ella ya no sonreía como antes. No escuchó que su «todo bien» tenía otra voz. No sintió que sus manos estaban más frías cuando las tocaba. Él pensaba que el amor era estabilidad. Ella esperaba que el amor fuera movimiento. Una mujer puede intentar durante años revivir la relación, insuflar emoción, planear salidas, crear calidez. Puede ser apoyo, inspiración, refugio. Pero si su corazón no recibe respuesta, empieza a palidecer. Y un corazón que palidece busca color en otro sitio. No es debilidad, es instinto. A veces basta una conversación. No larga, no íntima, solo sincera. Cuando un hombre, que ocupa un lugar periférico en su vida, le pregunta, ¿eres feliz? Y por primera vez en mucho tiempo, no sabe qué responder. Porque esa pregunta es un espejo en el que da miedo mirarse. Las respuestas que encuentra dentro no siempre gustan, pero son honestas, y la honestidad se convierte en una droga, una pequeña dosis de verdad a la que vuelve una y otra vez. Ese hombre puede no ser mejor que su pareja, puede ser común, imperfecto, brusco, demasiado directo, pero escucha, y mira como si viera algo que en su casa dejaron de ver hace mucho. Y en ese momento empieza lo más importante, no la pasión, no el romance, no la tentación, sino la atención. Y la atención es el combustible que hace arder todo lo demás. La mujer no busca un reemplazo, busca encontrarse a sí misma, y cuando se encuentra, pierde el miedo. A veces, todo no empieza con otro hombre, sino con algo mucho más silencioso. Ese momento en el que una mujer se sienta sola, por primera vez en mucho tiempo, en una habitación tranquila, y se pregunta con brutal honestidad, ¿qué quiero yo? Y ocurre lo que más teme. No sabe. No puede responder. Todos sus deseos se disolvieron en la rutina, en las responsabilidades, en el esfuerzo constante por ser la mujer correcta. Ella recuerda lo que querían de ella sus padres. Recuerda lo que quiere su pareja. Recuerda lo que exigen los niños, el trabajo, el entorno. Pero lo que ella quiere, no lo sabe. Y eso no es vacío. Eso es olvido. Una mujer a la que la vida le queda estrecha casi nunca toma decisiones bruscas. Aguanta. Aguanta más de lo que cualquier hombre podría imaginar. Busca excusas. Para él, para sí misma, para las circunstancias. Se explica su tristeza con cansancio, con estrés, con «es solo una temporada». Se repite «se me pasará». Cree que si pone un poco más de esfuerzo, todo volverá. Y justamente esa esperanza la destruye más, porque los esfuerzos aumentan y la respuesta disminuye. Llega un momento en el que ella deja de intentar. Sucede en silencio, casi imperceptiblemente. Ya no inicia conversaciones que él ignorará.
Ya no pide lo que sabe que no recibirá. Ya no espera que alguien adivine lo que siente. Se calla. Y este silencio es el principio del final, aunque ella todavía no lo entienda. Una mujer que deja de pedir es una mujer que ya se está despidiendo. No del hombre, de su versión antigua. La sociedad está construida de tal manera que la mujer siempre debe ser fuerte. Le dicen, eres adulta, contrólate, no exageres. Los hombres son así, acostúmbrate. Le dicen, si quieres salvar la relación, trabaja en ti misma. Le dicen, no seas egoísta, piensa en la familia. Y en esta retórica, aparentemente correcta, hay un veneno. Los sentimientos de ella son secundarios. Su dolor es exageración. Sus necesidades son capricho. La mujer se acostumbra a tragarse lo que siente, a callar, a soportar, a explicarlo todo con lógica, nunca con el corazón. Pero el corazón no muere. Solo espera el momento en el que alguien esté dispuesto a escuchar su latido. Y un día aparece alguien que no quiere nada de ella. No exige, no evalúa, no compara. Simplemente está. Puede ser un colega, un viejo conocido, un extraño que coincidió en el momento justo. Él pregunta algo simple. ¿Estás bien? Y ese «¿estás bien?» le golpea el alma en el punto más profundo. Es una pregunta que en casa ya no existe. O existe, pero vacía, automática, sin intención real. La respuesta que quiere salir rara vez es sincera. Usualmente es, sí, todo bien. Pero dentro, ese diálogo abre una cicatriz. La mujer de pronto comprende que lleva años sin hablar de sí misma de verdad. Y donde aparece la posibilidad de ser escuchada, aparece la tentación. No la tentación del cuerpo, no la tentación sexual, la tentación de ser ella misma. La conexión emocional no nace del sexo, nace de la posibilidad, rara, preciosa, de ser vista. Ella puede pasar con ese hombre solo unos minutos al día, un mensaje, una broma, una frase sincera. Pero esos minutos se vuelven oxígeno. La casa, donde debería sentirse feliz, se convierte en un lugar de costumbre. Y esos momentos fugaces, en un lugar de vida. Los hombres suelen preguntar, ¿por qué no me dijo que estaba mal? Ella sí lo dijo. 10, 20, 40 veces. Solo que no lo dijo con palabras. Las mujeres siempre hablan primero con acciones. Cambian el comportamiento. Buscan cercanía. Intentan revivir el diálogo. Pero si nadie nota esas señales, ellas empiezan a tragarse las palabras. Y cuando dejan de hablar, empiezan a buscar dónde serán escuchadas sin decir nada. La mujer no busca otro hombre. Busca salir de un vacío emocional. Ella no destruye una familia. Ella se salva a sí misma. Y lo más doloroso es que lo hace en silencio, con cuidado, sin querer hacer daño a nadie. Porque ella no quiere destruir vidas. Quiere dejar de destruir la suya. Cuando se da cuenta de que dentro de ella ha nacido una conexión con otro, la invade una culpa brutal. Una culpa que quema. Una culpa física, casi insoportable. Puede llorar en silencio por las noches. Puede mirar a su pareja y detestarse por sentir algo por alguien más. Puede intentar cortar la conexión, borrar mensajes, evitar encuentros. Pero dentro ya se activó otro mecanismo. Ella volvió a sí misma. Por primera vez en mucho tiempo. Y eso no es romance, no es pasión, no es deseo de traicionar. Es un deseo más profundo y más humano. El deseo de no ser invisible. Y cuanto más intenta matar ese sentimiento, más fuerte se hace. La infidelidad emocional es lo más peligroso que puede ocurrir. No nace de un impulso, ni de un error, ni de una noche. Nace de una necesidad profunda. La mujer no se acerca al hombre, se acerca al estado emocional en el que vuelve a sentirse viva. Ese estado es una droga. Una verdad interna que, una vez conocida, ya no se puede olvidar. Ella empieza a recordar quién era antes. Recuerda que podía reír hasta llorar, que podía soñar, que podía desear. Recuerda su ligereza, su brillo, sus ganas. Y cuanto más vivos se vuelven esos recuerdos, más claro entiende. La versión de sí misma que vive en su relación actual es solo una sombra. Ella puede intentar volver atrás,
puede romper la conexión, puede volver con más esfuerzo, más cariño, más presencia, puede reconstruir, intentar, sostener. Pero si dentro de ella ya se abrió una puerta, cerrarla es imposible. No porque haya otro hombre detrás, sino porque detrás está ella misma. Los hombres suelen ver la infidelidad como un acto de traición. La mujer vive la infidelidad como un grito del alma. Son universos distintos. Para un hombre, la traición es cruzar un límite. Para una mujer, la traición es salir de una cárcel. Ella puede seguir viviendo en la misma casa, dormir en la misma cama, caminar por las mismas habitaciones. Pero ahora entre ellos dos no hay un secreto. Hay una verdad. Ella ya no se siente en casa donde se suponía que debía sentirse en casa. Y en esa verdad está toda la tragedia. La mujer a la que la vida le quedó estrecha no busca destruir. Busca espacio. Busca aire. Busca que su corazón no se hunda en silencio. Y si el hombre a su lado no puede darle eso, ella no se irá de inmediato. Primero se irá de sí misma. Y cuando ya no pueda soportar ese vacío, dará un paso hacia afuera. Y en ese momento, la infidelidad deja de ser un acto y se convierte en un síntoma. Síntoma de que vivió demasiado tiempo una vida que no era suya. Síntoma de que se perdió intentando sostenerlo todo. Síntoma de que nadie escuchó su dolor. Cuando una mujer engaña, el mundo ve un pecado. Pero si miras más profundo, siempre encuentras lo mismo. Solo quería sentir que estaba viva. Y desde esa verdad empieza toda la historia que llamamos infidelidad, pero que en realidad es una historia de dolor. Un dolor que nadie quiso ver. Hay un momento en la vida emocional de una mujer que marca un antes y un después. Un punto que casi nunca se menciona, que ella misma teme reconocer y que, sin embargo, cambia por completo el curso de su mundo interior. Es el momento en el que se da cuenta de que ya no siente culpa por lo que ocurre en su alma. No es que deje de importarle la relación. No es que se vuelva egoísta. No es que quiera herir. Es algo mucho más inquietante. Su dolor se normaliza. Cuando una mujer normaliza su propio dolor, todo lo demás empieza a moverse. Al principio, la culpa emocional por sentir algo hacia otro hombre es devastadora. Ella intenta frenarse, intenta ser correcta, intenta ser buena, pero esa culpa tiene fecha de caducidad. Con el tiempo, se transforma en otra cosa, en una comprensión brutal y silenciosa de que los sentimientos no se fabrican ni se destruyen por obligación. Ella descubre algo que muchas mujeres descubren demasiado tarde. No se puede amar donde ya no hay oxígeno. Y entonces deja de luchar contra lo que siente. No lo alimenta, pero deja de matarlo. Y esa pequeña rendición interior abre una puerta enorme. Es la puerta del pensamiento peligroso. Tal vez merezco algo mejor, pero no mejor en un sentido superficial. No un hombre más guapo, más atento, más tierno. No. Lo que ella empieza a desear es algo mucho más profundo. Merecer un lugar donde su alma no tenga que encogerse para caber. Comienza a observar su relación desde afuera, como si fuera una espectadora. Mira sus noches silenciosas. Mira los intentos muertos de conversación. Mira los gestos mecánicos, los abrazos sin intención, los besos sin alma. Y ve algo que antes no quería ver. Ya no hay vida. Solo hay rutina. Esa rutina antes era hogar. Ahora es jaula. Ella lo entiende en un plano emocional, no racional. No puede explicarlo, pero lo siente en el cuerpo, en cómo respira, en cómo se sienta, en cómo su corazón se acelera cuando ve un nombre conocido en la pantalla del teléfono, y cómo ni siquiera palpita cuando escucha las llaves de su pareja abriendo la puerta. Este contraste es lo que la rompe. No la otra persona, no el deseo, no el romance, el contraste. Porque la emoción comparada con la indiferencia duele. La voz cálida comparada con el silencio mata. La atención comparada con la costumbre despierta. Y lo que despierta ya no se duerme. La mujer empieza a vivir dos realidades paralelas. Realidad 1. La oficial organizada, estable, correcta. Comidas, conversaciones frías, noches rutinarias.
Todo está en su sitio, pero nada está vivo. Realidad 2. La secreta pequeña, íntima, emocional. Un mensaje que la alegra, una frase que la toca, un gesto que la derrite, un espacio donde puede respirar. Ella no quiere dejar la primera, pero ya no puede renunciar a la segunda. A veces intenta cerrar la puerta emocional. Se promete, hoy no respondo. Hoy no pienso en él. Hoy me concentro en mi vida. Pero el alma no funciona por mandatos. El alma se mueve hacia donde encuentra verdad. Y la verdad está donde ella existe sin reducirse. La mujer cambia. No de la noche a la mañana, pero cambia. Se vuelve más silenciosa, más reflexiva, más distante, más delicada con sí misma, menos disponible emocionalmente para su pareja. El hombre siente algo extraño, pero no sabe qué. Percibe una sombra, un cambio, una textura emocional distinta. Pero lo interpreta como cansancio, estrés, saturación, nunca como lo que realmente es, el principio del final. Porque una mujer no se va cuando encuentra a otro hombre. La mujer se va cuando deja de encontrarse a sí misma al lado del hombre que tiene. Ella no planea traicionar, no planea irse, no planea destruir, solo planea sobrevivir emocionalmente. Y a veces, sobrevivir significa dejar de sostener lo insostenible. La conexión con ese otro hombre, real o imaginaria, se vuelve un espejo. En él no ve a él, ve a ella misma, a la ella que olvidó, a la ella que sacrificó, a la ella que se perdió entre deberes, rutinas y silencios. Y cuanto más claro se vuelve ese reflejo, más lejos queda el mundo que compartía con su pareja. Un día ocurre algo que parece insignificante. Un desayuno silencioso. Un ¿cómo dormiste? Dicho sin mirar. Un llegaré tarde, enviado por mensaje. Un abrazo rápido sin intención. Una noche más sin conversación. Y de repente, dentro de ella, algo hace clic. No ruido. No grito. No explosión. Simplemente. Un clic. El clic de la certeza. Se acabó. Aunque siga aquí, por dentro ya no estoy. Ese es el punto más doloroso para una mujer, porque ya no lucha, ya no exige, ya no repara. Solo observa cómo una parte de ella se desprende suavemente y se va. Y lo que la mayoría llama infidelidad es solo la consecuencia final de algo que comenzó mucho antes. La muerte lenta y silenciosa de una mujer que dejó de ser vista en su propia casa. Después del clic interno, ese momento silencioso en el que la mujer comprende que su corazón se ha desplazado, empieza la fase más peligrosa de toda la historia. No porque ella vaya a hacer algo drástico, sino porque empieza a vivir con una verdad que ya no puede ignorar. Una verdad que arde, una verdad que libera, una verdad que destruye. A partir de aquí, cada gesto cotidiano se convierte en un recordatorio doloroso de una relación que ya no existe. Cada desayuno compartido parece un acto mecánico. Cada conversación se siente ensayada. Cada caricia se vuelve extraña, casi invasiva, como si se la dieran a alguien que ya no habita ese cuerpo. Ella se siente desdoblada. La mujer que está físicamente con su pareja y la mujer que emocionalmente ha salido de allí sin hacer maletas. Pero lo que nadie entiende, ni siquiera ella al principio, es que no se ha ido hacia otro hombre. Se ha ido hacia otra versión de sí misma, una versión que hacía años que estaba dormida. La convivencia se convierte en un escenario donde ella actúa un papel que ya no le pertenece. Cocina con precisión, pero sin alma. Sonríe por educación, pero sin brillo. Escucha, pero no oye. Habla, pero no dice nada. No es indiferencia. Es duelo. El duelo por una relación que muere sin escándalo, sin peleas, sin ruptura visible. Muere como mueren los árboles en invierno, de manera lenta, silenciosa, inevitable. Y el hombre, ajeno a esa transformación interna, sigue viviendo como siempre. Confía en la rutina. Cree que lo estable significa seguro. No ve que su estabilidad es precisamente lo que la asfixió. Ella, mientras tanto, empieza a ver su entorno con nueva claridad. La casa ya no es hogar, es museo.
La cama ya no es intimidad, es costumbre. Las palabras ya no son comunicación, son ruido blanco. Las promesas ya no son futuro, son frases que perdió el sentido. En este estado, cualquier gesto de atención externa se vuelve un estallido emocional. Un mensaje breve ilumina su día más que todo lo que recibe en casa. Una conversación ligera se siente más profunda que años enteros de convivencia. Un interés genuino vale más que 1000 actos rutinarios. Ella empieza a guardar esos momentos como si fueran tesoros prohibidos. No porque quiera engañar, sino porque son lo único que le devuelve un poco de vida. La emoción secreta se vuelve un refugio, una habitación mental donde finalmente puede respirar. Y cuando una mujer encuentra un lugar donde respira, ya no puede vivir donde se ahoga. El conflicto interno se intensifica. Ella no quiere herir, no quiere romper nada, no quiere convertirse en la villana de una historia que antes fue hermosa. Pero entiende algo esencial. Si sigue viviendo en una mentira, se destruye. Si dice la verdad, destruye al otro. No existe salida sin dolor. Y ese es el tormento más cruel de todos. Ella se mira al espejo y se da cuenta de que la mujer reflejada ya no es la misma. Sus ojos cargan cansancio, pero también sinceridad. Su rostro muestra fragilidad, pero también decisión. Su alma ya no pide permiso, pide libertad. Y entonces ocurre otra transformación silenciosa. Deja de justificarse. Ya no se culpa por sentir. Ya no se culpa por necesitar. Ya no se culpa por desear una vida emocional más plena. El peso de la culpa cae, y en su lugar aparece un peso distinto, el peso de la verdad. Mientras más sincera se vuelve con su propia alma, más insoportable se vuelve la vida que tiene. Comienza a distanciarse emocionalmente, sin hacerlo evidente. Habla menos. Se ausenta mentalmente. Se encierra más en sí misma. Dedica más tiempo a sus pensamientos que a su pareja. El hombre siente que algo se está yendo, pero no sabe qué es. Percibe un cambio, pero no sabe cómo nombrarlo. Intenta acercarse, pero lo hace tarde. Intenta entender, pero ya no hay lenguaje en común. Porque cuando una mujer se quiebra por dentro, el hombre lo nota solo cuando la grieta se convierte en abismo. Finalmente, llega el punto donde ella ya no soporta la desconexión emocional. No es rabia, no es impulso, no es venganza, es cansancio. Cansancio de sostener una vida entera sobre sus hombros. Cansancio de cargar emociones que nadie ve. Cansancio de ser fuerte donde no debería. Y entonces ocurre el detalle final, el que determina todo su futuro emocional. Ella deja de tener miedo. Porque una mujer con miedo se queda. Pero una mujer sin miedo, se va. No importa si su cuerpo sigue allí, su alma ya cruzó la puerta. Y cuando una mujer se va primero por dentro, el resto es solo cuestión de tiempo. Cuando una mujer cruza el umbral emocional, cuando deja de tener miedo y empieza a decirse la verdad, comienza otra etapa completamente distinta, más madura, más peligrosa, más definitiva. No es la etapa del impulso, ni de la ilusión, ni de la fantasía. Es la etapa de la claridad. Y la claridad, para una mujer, nunca es suave. La claridad corta. Ella empieza a ver su vida como si la observara desde arriba, desde un punto lejano donde las emociones ya no la ciegan. Y lo que ve no siempre es lo que esperaba. Mira su relación no como un hogar, sino como una estructura que ella misma sostuvo durante años. Una estructura pesada, frágil, irregular, que hubiera colapsado mucho antes si no fuera por su fuerza silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, ella reconoce todo lo que dio, todo lo que cayó, todo lo que dejó de ser, todo lo que sacrificó. Y esta toma de conciencia no la llena de rabia, sino de tristeza. Una tristeza adulta, resignada, profunda. La tristeza de alguien que entiende que no perdió al hombre que ama, sino que perdió la mujer que era. La claridad trae consigo un segundo golpe emocional. Ella empieza a verse a sí misma como si fuera otra mujer. Una mujer que ya no puede seguir viviendo en un espacio donde no hay resonancia emocional. Una mujer que ya no cree en promesas que se repiten como un eco viejo.
Una mujer que no quiere volver al estado de adormecimiento emocional que la consumió durante años. Esta transformación interior provoca cambios externos sutiles, pero contundentes. Cambia su postura. Ya no camina encogida. Ya no trata de ocupar menos espacio. Empieza, lentamente, a ocupar el lugar que siempre le negaron. El suyo. Cambia su mirada. Sus ojos ya no buscan aprobación. Buscan coherencia. Buscan honestidad. Buscan vida. Cambia su voz. Habla más lento, con más calma, con más convicción. Ya no justifica. Ya no se explica. Ya no suplica ser entendida. Dice lo que siente, y si no lo entienden, no insiste. El hombre que vive con ella siente este cambio como si la temperatura emocional de la casa bajara de golpe. No sabe qué pasa. No sabe cuándo empezó. No sabe por qué de pronto ella parece diferente. Ella no lo enfrenta. No le reclama. No hace drama. Y eso es lo que más lo descoloca. Porque cuando una mujer está herida, grita. Pero cuando una mujer está decidida, calla. El silencio se vuelve una frontera. Una frontera que él no sabe cruzar. Él intenta acercarse, pero lo hace desde la costumbre, no desde la verdad. Le pregunta si está bien. Le ofrece soluciones rápidas. Le propone planes que jamás le importaron realmente. Intenta dibujar normalidad, cuando la normalidad ya fue demolida desde dentro. Ella escucha. Sonríe. Asiente. Pero ya no conecta. Y entonces llega el tercer golpe emocional. Ella deja de tener miedo a quedarse sola. Ese es el punto exacto, donde una relación se rompe aunque nadie haya levantado la voz. Porque una mujer que perdió el miedo a la soledad es una mujer imposible de retener con migajas. Ella empieza a pensar en sí misma, no como parte de una pareja, sino como una persona completa. Revive recuerdos de su juventud, de sus sueños, de los planes que abandonó. Piensa en quién sería hoy si no hubiera tenido que sostener tanto. Piensa en lo que aún puede construir, en lo que aún puede sentir, en lo que aún puede ser. Y esa idea, la idea de su propio renacimiento, se vuelve más fuerte que cualquier culpa. Para el hombre, esta fase es la más confusa. Para ella, la más liberadora. Porque empieza a hacer algo que antes nunca se permitió. Elegirse. Se elige cuando dice, no necesito esto. Se elige cuando deja de justificar lo injustificable. Se elige cuando mira su vida sin filtros. Se elige cuando recuerda que merece ser vista, amada, escuchada. Se elige cuando reconoce que su corazón ya se fue. Y en ese acto silencioso, casi invisible para el exterior, ella firma la sentencia emocional de la relación. No la pronuncia en voz alta, no la anuncia, no la dramatiza. Simplemente la siente como una certeza absoluta. Esto no es suficiente para mí, ya no más. Y aunque aún no haya tomado ninguna decisión externa, su alma ya eligió camino. Ese camino la llevará, tarde o temprano, lejos del lugar donde murió. Después de que una mujer empieza a elegirse a sí misma, surge un fenómeno emocional que nadie menciona, pero que define completamente lo que viene después. Ella ya no lucha contra lo inevitable. Hasta ahora había resistencia. Resistencia a sentir, a admitir, a aceptar, a dejar ir, a traicionar, a perder, a romper. Pero en este punto, la resistencia se quiebra. Y cuando la resistencia se quiebra, la verdad fluye sin frenos. Ella ya no se esconde detrás del tal vez pase, ni del puedo arreglarlo, ni del es solo una fase. Ahora entiende que lo que siente no es una tormenta pasajera, sino la manifestación final de años de hambre emocional. La claridad la vuelve radical, aunque por fuera siga siendo suave. Sigue comportándose como siempre, habla normal, trabaja normal, cumple normal, vive normal, pero por dentro todo se está reconfigurando. Cada decisión que toma, grande o pequeña, deja de ser por obligación y empieza a ser por autenticidad. Y el hombre que vive con ella empieza a sentirlo de manera visceral. No sabe explicarlo, pero lo percibe. Ella ya no lo necesita. Ya no se aferra. Ya no busca validación.
Ya no se hiere con lo que antes la mataba. Es como si una pared invisible se hubiera levantado entre ellos. Él intenta traspasarla, pero se golpea contra un vacío emocional que no entiende. Y por primera vez aparece en él algo que antes nunca sintió. Miedo. No miedo a perderla físicamente. Miedo a haberla perdido emocionalmente sin darse cuenta. Este miedo despierta en él reacciones instintivas. Se vuelve más atento. Empieza a observarla. Empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Se da cuenta de que su silencio ya no es silencio, es distancia, es frontera, es despedida. Y es aquí donde la historia entra en el territorio más delicado de todos, porque ahora él quiere comunicarse, pero ella ya no quiere explicar. Él quiere arreglar, pero ella ya no quiere reconstruir. Él quiere recuperarla, pero ella ya no quiere volver. No por orgullo, no por ego, no por venganza, sino porque ya no hay nada a lo que regresar. Lo que existía entre ellos murió por desgaste, no por traición. Y esa comprensión es devastadora para ambos. Ella empieza a decir pequeñas verdades que antes habría callado. Estoy cansada. No me siento bien. No sé si esto funciona. Necesito tiempo. No estoy segura de lo que siento. Él escucha esas frases como si fueran cuchillos, pero para ella no son agresión, son sinceridad. Son el principio de su libertad. En esta etapa, la conexión emocional con el otro hombre, real o potencial, toma una forma diferente. Ya no es un escape, ya no es una fantasía, ya no es una ilusión. Es un espejo. Un espejo donde ella ve lo que podría ser si no viviera en una relación donde tuvo que apagarse para sobrevivir. Ese espejo no promete futuro, no garantiza nada, no asegura amor, pero sí le muestra algo vital, que existe un lugar en el mundo donde ella no está rota. Esa sensación basta para desmoronar los últimos restos de lealtad emocional hacia su pareja. Y ocurre algo que ningún hombre quiere admitir. Ella deja de proteger sus sentimientos hacia él. Ya no cuida sus palabras, ya no suaviza la verdad, ya no tapa su distancia con amabilidad, ya no finge entusiasmo, ya no sostiene la relación sola. Es en este punto donde muchos hombres dicen, no la reconozco. Pero lo que no reconocen no es a ella, es a la versión de ella que ya no existe. Ella no cambió de repente, solo dejó de fingir. Al perder el miedo a quedarse sola, gana la capacidad de ver la relación sin anestesia. Ve la frialdad, ve la falta de diálogo, ve el patrón repetido, ve la ausencia de emoción, ve la falta de reciprocidad. Y mientras más ve, menos puede permanecer. El hombre intenta entonces recuperar la conexión de la única manera que sabe, con promesas rápidas, con cambios bruscos, con flores, con conversaciones forzadas, con propuestas tardías. Pero una mujer que ya despertó no quiere gestos, quiere coherencia, quiere profundidad, quiere verdad. Y él no sabe ofrecer eso, no porque no quiera, sino porque nunca aprendió. Ella ya está en otro lugar emocional, un lugar donde no hay reproches, no hay guerra, no hay odio, solo hay aceptación. Aceptación de que la relación terminó, no el día en que apareció otro hombre, sino el día en que ella dejó de existir dentro de la relación. La infidelidad emocional, si ocurre, no es inicio, es epílogo. La última página escrita después de años de capítulos vacíos. Y en ese epílogo, la mujer no se siente culpable. Se siente libre. Libre de la versión de sí misma que se sacrificaba sin recibir nada. Libre del peso del silencio. Libre del miedo a la soledad. Libre de la obligación de sostener lo insostenible. Ella no abandona al hombre, se abandona a sí misma, para volver a sí misma. Y lo que viene después, lo que decidirá o no hacer, ya no nace del dolor, nace de la identidad. Cuando una mujer llega al punto en el que ya no se siente culpable por elegir su paz interior, el mundo emocional alrededor de ella empieza a reorganizarse de formas que parecen sutiles desde fuera, pero que por dentro son terremotos. Lo que para otros son pequeños gestos, para ella son movimientos tectónicos. La transformación es casi invisible. Los demás ven a la misma mujer,
el mismo rostro, la misma rutina, las mismas palabras. Pero ella ya no está hecha de lo mismo. Su estructura emocional ha cambiado de material. Lo que antes era fragilidad, ahora es claridad. Lo que antes era miedo, ahora es determinación. Lo que antes era dependencia, ahora es autonomía. Y esa nueva arquitectura interna comienza a reflejarse en cada rincón de su vida. 1. Ella deja de priorizar lo que antes la controlaba. Antes medía sus palabras para no herir. Ahora mide sus palabras para no mentirse. Antes evitaba conflictos para mantener paz. Ahora evita falsedad para mantener dignidad. Antes se sacrificaba para sostener una relación. Ahora sostiene límites para no sacrificarse más. Esa diferencia, imperceptible para quien no la mira con atención, es una revolución interna. 2. Empieza a recuperar partes olvidadas de sí misma. Retoma hobbies que abandonó. Vuelve a escuchar música que antes la hacía vibrar. Encuentra placer en estar sola. Escribe, piensa, camina en silencio. Revisa sus deseos como si fueran cartas antiguas que por fin puede abrir. Y entonces aparece algo que muchos no comprenden. Ella no se está alejando de su pareja por culpa de otro hombre. Se está acercando a sí misma por primera vez en años. Ese proceso, que es íntimo, delicado, profundamente emocional, cambia completamente la dinámica de la relación. 3. La mujer empieza a ver al hombre con ojos desilusionados, no con odio, no con rencor, con algo mucho peor, con lucidez. Ve que él nunca fue malo, pero tampoco fue presente. Ve que él nunca fue cruel, pero sí fue indiferente. Ve que él nunca fue agresivo, pero sí emocionalmente ausente. Empieza a notar que su relación nunca fue equilibrio, sino un pacto silencioso donde ella daba más de lo que recibía. Esta lucidez es devastadora, porque no destruye recuerdos, destruye ilusiones. 4. El hombre empieza a notar la ausencia emocional. Él la observa y ya no la reconoce. Ve que está allí, pero al mismo tiempo no está. Que su voz es suave, pero inaccesible. Que su mirada es tranquila, pero distante. Que su cuerpo responde, pero su alma no. Y esa nueva distancia le provoca ansiedad. Por primera vez teme perderla. Pero no sabe cómo retener algo que él mismo dejó caer durante años. Intentará detalles, intentará conversaciones, intentará cambiar rutinas, intentará mostrar interés, pero todo llega cuando ella ya no quiere recibirlo, porque la mujer no se aleja cuando él deja de amar, sino cuando ella deja de sentirse amada. 5. La conexión emocional externa se vuelve catalizador. No necesita ser romance, no necesita ser físico, no necesita ser secreto. Es simplemente un espacio donde ella respira. Un espacio donde siente que importa. Donde no es sombra, sino presencia. Donde no es deber, sino deseo. Ese espacio, aunque pequeño, aunque imperfecto, actúa como un recordatorio constante de la vida que ella ya no tiene en casa. Y no importa si el otro hombre está lejos, si apenas se hablan, si la conexión es mínima. Lo importante no es él. Lo importante es ella misma en su reflejo cuando habla con él. Ella se ve más viva, más completa, más auténtica, y esa versión de sí misma se convierte en un imán. 6. Ella empieza a decir la verdad sin adornos. No me siento bien en esta relación. Estoy agotada emocionalmente. Siento que ya no somos lo mismo. No sé si puedo seguir así. Estas frases no son amenazas, son confesiones. Son el resultado de un corazón que ya no tiene espacio para mentirse. El hombre, al escucharlas, entra en pánico. Le promete cambios. Le promete mejorar. Le promete que nunca más será igual. Le promete amor. Pero ella ya está más allá de las promesas, porque las promesas no curan heridas viejas, y los cambios tardíos no reavivan lo que murió por falta de cuidado. 7. La mujer entiende que la relación ya no tiene retorno, no porque no se pueda salvar, sino porque ella ya no quiere salvarla. Y esta es la diferencia que a los hombres más les duele. Una relación puede repararse si muere lentamente, pero no puede repararse cuando la mujer renace. 8.
Ella aprende un tipo nuevo de valentía. La valentía de quedarse sola. La valentía de romper patrones. La valentía de elegir su propia vida. La valentía de escuchar su propia voz. Esta valentía es tranquila, pero imparable. No grita, pero decide. No exige, pero transforma. No amenaza, pero se va. 9. Lo que viene después no es decisión, es consecuencia. Ella no elige dejar la relación. La relación ya estaba rota desde hace tiempo. Ella simplemente deja de sostenerla. No elige acercarse emocionalmente a otro hombre. Ella ya estaba emocionalmente abandonada. Él simplemente llegó a un lugar donde había espacio. No elige cambiar su vida. Su vida ya había cambiado por dentro. Ahora solo lo hace visible. Y así comienza la fase final del proceso. La fase donde una mujer deja de sobrevivir y empieza a vivir. La fase final del segundo acto es la más crítica, la más honesta y, paradójicamente, la más silenciosa. Es la etapa en la que la mujer, después de meses o años de apagarse emocionalmente, finalmente acepta que la relación en la que vive ya no es un refugio, sino un lugar donde se pierde a sí misma. No hay gritos, no hay escándalos, no hay confrontaciones épicas. Lo que hay es una verdad fría, lúcida, devastadora. El amor no se fue de golpe, murió de hambre. Y en esta fase, la mujer ya no busca culpables. No señala al hombre, no señala al otro, no señala a las circunstancias. Se señala a sí misma. No para culparse, sino para reconocer en qué momento dejó de prestarse atención. Por primera vez entiende que la mayor traición no es hacia su pareja, sino hacia sí misma. En esta etapa está más despierta que nunca. Su sensibilidad aumenta. Pero no es una sensibilidad vulnerable, es una sensibilidad consciente. 1. Ella deja de vivir en piloto automático. Antes hacía las cosas porque debía hacerlas. Cocinar, acompañar, sostener, estar presente. Ahora hace las cosas preguntándose, ¿esto me hace bien? ¿Esto me representa? ¿Esto me construye? Y la mayoría de las veces, la respuesta es no. Y ese no se acumula como un peso en su pecho, hasta convertirse en la evidencia más clara de que ya no pertenece a ese lugar. 2. La presencia del hombre se vuelve ruido emocional. Él intenta recuperarla, intenta acercarse, intenta actuar como el hombre que debió ser desde el principio. Pero la mujer ya no recibe esos gestos como amor, sino como un eco tardío. Algo que llega cuando ella ya cambió de frecuencia. Él habla, ella escucha, pero las palabras ya no atraviesan, rebotan en su piel, no llegan a su alma. 3. Ella empieza a pensar en el después sin miedo. La idea de separarse ya no la paraliza, no la aterra, no la hace sentir culpable. Le produce algo diferente. Paz. Una paz inquietante, nueva, peligrosa. Es una paz que no nace del conflicto, sino de la aceptación. La mujer empieza a imaginarse sola, viviendo en otro lugar, trabajando en su rutina sin peso emocional, volviendo a su esencia perdida, reconstruyendo una vida que sea auténtica y suya. Y esas imágenes no le causan ansiedad, le causan alivio. Alivio. Esa es la señal definitiva. 4. El hombre entra en desesperación silenciosa. Empieza a notar que la pierde, pero no por un acto, sino por un proceso. Trata de conversar. Ella contesta con calma. Trata de abrazarla. Ella se deja abrazar, pero no abraza de vuelta. Trata de conectar. Ella ya no tiene dónde conectarlo. Es como intentar encender un fuego en madera mojada. Y por más que él se esfuerce, no entiende que lo que intenta salvar es una casa que lleva años derrumbándose por dentro. 5. La conexión emocional externa se define, en este punto, la presencia del otro hombre. Si existe, deja de ser un escape emocional. Ya no es ese lugar mágico que ilumina sus días. Ya no es ese refugio de ternura. Ahora es un indicador, una especie de brújula emocional que le muestra la dirección a la que su corazón quiere ir. No porque él sea perfecto, no porque él sea la solución, no porque ella esté enamorada,
sino porque con él o en su presencia emocional, ella recuerda quién es. Ella no se acerca a él por necesidad, sino por afinidad emocional, por crecimiento, por autenticidad. Y para una mujer que vuelve a sí misma, la autenticidad es sagrada. 6. Ella ya no teme a las consecuencias. Ya no teme al qué dirán. Ya no teme a fallar. Ya no teme a cometer un error. Ya no teme a sentirse sola. Entiende que el mayor error hubiera sido quedarse en un lugar que la estaba apagando. Esta valentía nueva le da una fuerza aterradora, una fuerza que desarma al hombre que antes la daba por hecha. 7. Ella deja de sostener la relación. Antes cargaba con el peso emocional de ambos. Ella era el motor emocional, el sostén, la mediadora, la defensora de la relación. Ahora deja caer ese peso. Suelta, sin ira, sin drama, sin explicaciones extensas. Suelta porque ya no puede sostener lo que no le pertenece. Suelta porque ya no desea sostener lo que no le da vida. Y esa acción, esa renuncia suave y tranquila, es lo que termina de quebrar la relación por completo. 8. La relación no termina en una pelea, sino en una mirada. Una mirada larga, profunda, fría, honesta. Una mirada donde el hombre finalmente reconoce que ella ya no está, y donde ella reconoce que no puede volver. Es la mirada que separa dos mundos que alguna vez fueron uno. 9. Ella toma una decisión emocional irrevocable. No la dice. No la anuncia. No la escribe. No la dramatiza. Simplemente la siente. Una frase que retumba en su interior, con una claridad insoportable. Esta ya no es mi vida. Y aunque siga allí físicamente, emocionalmente ya cruzó el puente, y no piensa volver. Al final, la historia de una mujer que se pierde para volver a encontrarse no es una historia de traición, no es una historia de culpa, tampoco es una historia de héroes y villanos. Es, simplemente, una historia humana. Una historia en la que una mujer dejó de ignorar su propio corazón, dejó de justificar su dolor, dejó de sobrevivir en silencio. La infidelidad, real o emocional, no fue el inicio, sino la consecuencia. La consecuencia de años de palabras no escuchadas, de abrazos vacíos, de rutinas que apagaron lo que algún día ardió. Y cuando finalmente tuvo el valor de verse de frente, entendió algo esencial. No se trataba de elegir entre dos hombres, sino de elegir entre dos versiones de sí misma. Una versión rota, y una versión completa. Una versión que se conformaba, y una versión que respiraba. Una versión que moría, y una versión que nacía. Y eligió nacer. Por eso, cuando una mujer se va, no lo hace para empezar una nueva historia con alguien más. Lo hace para cerrar, de una vez por todas, la historia en la que dejó de reconocerse. Y esa es la verdad última. La mujer no traiciona al hombre. La mujer traiciona su propia tristeza. Y elige la vida. Ese es el final. Y, en realidad, el verdadero comienzo.